La televisión mexicana siempre ha sido parte de nuestra vida cotidiana. Crecimos con sus programas, sus personajes y sus momentos que marcaron época, pero detrás de todo ese brillo de las pantallas existen historias que jamás se contaron de manera oficial. Hablaremos del tortuoso matrimonio que tuvo la cantante Tatiana y cómo es que detrás de esa imagen risueña e inocente, ella estaba viviendo un infierno. También veremos cómo es que vivían Gomita, Lapicito y Lapicín a manos de su padre, los cuales prácticamente eran explotados, así como que veremos el oscuro caso del programa Muévete. ¿Lo recuerdas? Aquí, un deceso muy turbio se dio con una de las modelos que salían en el show. Sin más, prepárate y pasemos con leyendas urbanas de la televisión mexicana, parte 20. Su padre los explotaba. Lo que estás por escuchar a continuación da paso a una seguidilla de acontecimientos que se llevaron a cabo en los últimos años, cuando Gomita, Lapicito y Lapicín gozaban de éxito en la televisión. Muy pocos sabían que en las sombras estas tres personas, hermanos todos, eran explotados por su propio padre. La historia de Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, junto con sus hermanos Freddy, Lapicito y Ángel, Lapicín, es una escena pública, teñida de diversión a primera instancia, pero detrás de ese escenario regado de risas se esconde una verdad dolorosa y perturbadora. Desde muy pequeños fueron prácticamente forzados a trabajar en el circo y televisión por decisión de su padre, Alfredo Ordaz. Gomita ha sido clara y valiente al denunciar públicamente que fue explotada laboralmente por su padre. Sobreviví a un papá que me gustaba y me puso a trabajar desde los 8 años. Lo denuncié, pero sigue libre porque las autoridades parece que me quieren ver muerta para meterlo preso. Y es que señala que no solo sufrió agresiones físicas, sino que también fue orillada a trabajar en espectáculos sin su consentimiento, como si fuera vil mercancía. La explotación no era aislada. Alfredo Ordaz también llevó a sus otros 2 hijos desde muy temprana edad al espectáculo. Ellos también hacían shows circenses, hacían comedia y actuaban como payasos con una rutina familiar que se vio impulsada por el padre, sea con o sin su voluntad. Él, sin remordimiento alguno, respondió en los medios que sus hijos solo quisieron actuar, que no se les obligó a trabajar y que ella es lo que es gracias a mí, refiriéndose, claro, a Gomita. Pero esas palabras desdibujan la realidad de un vínculo asimétrico entre un adulto con poder y unos pequeños hijos bajo su responsabilidad. La explotación laboral de los pequeños, más allá del escenario, también se tradujo en algo físico. En una entrevista, Gomita contó que cuando tenía apenas 4 o 5 años, su papá le colocó las manos sobre la estufa caliente como castigo por una mala calificación. Y es que, ¿quién en su sano juicio le haría algo como esto a su propia hija? Algo estaba muy mal en ese señor. Y es que no solo se trataba de castigos, sino directamente de agresividad, de algo incluso con coraje o resentimiento. Gomita recordó que en varias ocasiones llegó a casa para encontrar a su madre agredida por su progenitor, y que no fue cosa de solo una vez, sino que esto era constante en ese fuerte y caótico entorno intrafamiliar. Su vínculo con sus hermanos también quedó dañado. El daño se expandió cuando Gomita descubrió que su padre era infiel a su madre, lo que provocó una reacción agresiva en él, quien agredió a su esposa y después a Gomita misma cuando trató de defenderla. Situaciones de este estilo, así como humillación y traición, el hecho de que los hijos de esta familia fueran explotados laboralmente, causaba graves daños en ellos, y todo esto mientras salían en televisión y daban una sonrisa al público, y tenían que hacer sus sketches y mostrar alegría al público. Un caso muy similar al anterior. Y bueno, ¿dónde estaba su hermano Lapicito en todo esto? Él se mantuvo en silencio, sosteniendo que ni estuvo presente ese día del ataque contra su hermana, ni estaba al tanto de lo sucedido. La división familiar fue palpable. La denuncia abierta de una hermana versus la neutralidad o evasión de un hermano mayor hacían aún más compleja la situación familiar. La denuncia que Gomita interpuso contra su padre fue un acto de libertad y dignidad. Aunque las autoridades se tardaron, el caso produjo un veredicto condenatorio a favor de la influencer.
Papá se tiene que hacer responsable de la golpiza que me dio. Dios es bueno con la gente buena. Declaró, después de saber que la batalla legal seguía a su favor. Convertirse en víctima pública no fue una opción fácil. Implicó enfrentar juicios, escarnio y la revictimización en medios. Por su parte, el padre ha hecho declaraciones públicas, negando en parte las acusaciones, destacando su rol de proveedor y minimizando la violencia, mientras sostiene una visión tradicional donde el trabajo infantil en una familia del entretenimiento es legítimo o voluntario. Al día de hoy, Gomita, Lapicito y Lapicín navegan sus trayectorias entre la fama, la sanación y la cicatrización del pasado, sin olvidar que entre todo el éxito que tuvieron, estuvo también en la sombra su padre, sometiéndolos a su constante manipulación. Ahora, como dato curioso y como ejemplo de que todo lo que ya te conté es completamente real, quiero contarte una situación que vivió Gomita mientras trabajaba para el programa Sabadazo. Este fue un episodio de su vida que la dejó marcada, pues estuvo a nada de tener una discapacidad física que la marcaría de por vida si tan solo hubiese aguantado unos segundos más. Aquí nos remontamos a un capítulo de este show en donde una demostración de hipnosis le terminó provocando lesiones físicas serias. Todo comenzó cuando el mentalista, conocido como Nico, la sujetó en estado de hipnosis, dejándola completamente inmóvil y recostada sobre 2 sillas. La intención era exhibir el poder de la mente. Lo que nadie anticipó fue lo que sucedió después. Sobre su cuerpo, y más concretamente sobre su abdomen, la parte donde no había apoyo, se subieron 3 personas. Fue entonces cuando la ilusión escaló al peligro. Una de esas personas era un hombre de alrededor de 98 kilos que ejerció presión directa sobre su cuerpo. El resultado fue inmediato y preocupante. Gomita comenzó a quejarse de dolores intensos en el abdomen y la columna. Y es que no solo era una molestia pasajera. Fue trasladada de urgencias al hospital, donde se confirmó que la presión le había desalineado la columna vertebral. Lo que debía ser una exhibición de control mental derivó en un riesgo real para la salud. Lo más impactante fue que Gomita había rechazado participar en el segmento. Según por sus propias declaraciones, dijo lo siguiente: Hablé con la producción y les dije que esta vez no quería hacerlo, pero dijeron que si ellos decían que lo hiciera, lo aceptaría. En sus palabras, se dio porque eran sus jefes quienes lo ordenaban. El riesgo estaba presente y aún así fue empujada a la realización de este truco. Aquí ya te mostré algunas capturas de cómo es que Gomita realizó este truco y no sé cómo no se les vino a la cabeza de que eso podría dañarla. Y es que como la producción permitió que subieran a alguien de 90 kilos sobre el cuerpo de una hipnotizada, y digo hipnotizada entre comillas, ya que esto evidentemente era puro teatro. Es así que esto nos confirma que tras bambalinas, cuando la transmisión de la televisión una vez se apaga, muchas cosas se esconden. En este caso, Gomita, Lapicito y Lapicín vivían un infierno con su padre, con su propio progenitor. Tenían al enemigo en casa, y estoy seguro que, así como yo, ignorabas todo lo que pasaba en ellos cuando salían en televisión. Un dato más que turbio de la TV mexicana. Tatiana y su tortuoso matrimonio. Muchos creerían que la vida de Tatiana, la reina de los niños, hasta el día de hoy, iba de la mano de la paz. Y es que se trata de una cantante de canciones infantiles, la cual siempre veíamos sonriendo y cantando de alegría. Al menos muchos llegaron a pensar eso, por lo que miraban en su carrera. Pero este caso nos deja ver que ni la vida, con la pizca más pura de inocencia, está exenta de sufrir en este plano. Su noviazgo empezó con aparentes destellos de romance y terminó convirtiéndose en pesadilla. Tatiana, la reina de los niños, conoció a Andrés Puentes cuando apenas tenía 16 años. Él, 13 años mayor, ya era un productor envuelto en el mundo del espectáculo, con 2 matrimonios previos y 2 hijos. Al principio, Puentes resultó encantador, especialmente con la madre de Tatiana, quien se convirtió en un aliado en el círculo familiar. Pero ese encanto fue una sombra que pronto reveló una estructura de manipulación emocional, agresión y dominio total, o al menos eso se presume. A los 18 años, Tatiana aceptó casarse con él, presionada socialmente en una fiesta rodeada de sus amigos principales y de su entorno laboral, lo que dificultó
cualquier opción de negarse. La boda fue más una escenificación que un acto de amor. De entrada, una imposición. Con el tiempo, esa relación se reveló como un auténtico infierno emocional. Puentes ejercía un control total. Decidía dónde podía aparecer Tatiana, con quién debía hablar, y hasta le negó los medios para comprar artículos personales tras el nacimiento de su hijo. Un episodio grave ocurrió poco después del parto. Ella narró que su esposo le arrojó una bolsa sobre la reciente cesárea, le quitó sus tarjetas de crédito y tuvo que huir de su propia casa. 7 días después, saltó la barda y abrió su caja fuerte para conseguir dinero y comprar boletos de avión para escapar. Todo esto con unos cuantos días de haber dado a luz. La agresividad no solo fue física, sino profundamente psicológica. Frases como "no tienes talento", "solo eres una cara bonita" o "tu éxito se lo debes a tu madre" se grababan en su mente como esquirlas cuando este productor le decía todas estas cosas. Puentes, según ella relató, la manipulaba para distanciarla de su familia, especialmente de su madre. La manipulación era tal que yo ya no toleraba ni el olor de mi mamá, dijo Tatiana. Los celos enfermizos fueron el prólogo del control total. Una vez, tras un saludo suyo a un amigo actor, Puentes ordenó a sus guaruras que no la dejaran subirse a un taxi. La cantante tuvo que escapar a pie del lugar y huir en secreto hasta que logró abordar un auto y salir. En 1993 nació su hija Cassandra, producto de un abuso. Tatiana lo recuerda con el dolor de quien ha sido ultrajado. Esto pasó en su matrimonio. Diseminando en el dolor y la humillación, reveló que quedó embarazada contra su voluntad, mientras era vetada por medios, ya que Puentes se autoproclamaba su representante y reclamaba derechos sobre su imagen. Le excluyeron de Televisa y muchos escenarios se cerraron. Mientras tanto, él se quedaba con propiedades que técnicamente eran de ella: 5 casas, un barco, un penthouse. La pareja tuvo también un segundo hijo, Andrik, en medio de un ambiente donde Tatiana no tenía permiso ni para comprar sus productos personales. Cada espacio que ella recuperaba era fragmentado por guerras psicológicas, humillaciones, descalificaciones, amenazas y aislamientos. La agresividad escaló tanto, donde incluso comenzó a golpear a Tatiana y dirigirse con agresión a sus hijos si defendían a la misma. La reina de los niños describió la relación como un rapto emocional, físico y económico. Vivía atemorizada, con bloqueos mentales que solo la terapia, la cual incluso lleva hasta el día de hoy, ayudó a despejar. Te hacen chiquita, robot. Estás donde ellos te dejan y el dinero que ganas se lo gastan ellos, dijo. Esa forma de existencia le hizo dudar de sí misma hasta perder contacto con su identidad. En el apogeo del control, Andrés fue encarcelado por fraude, lo que motivó el veto de Tatiana en los medios. Ella lo recuerda. Me vetan de todos lados porque él se proclama mi representante. Aún con todos esos factores en contra, Tatiana logró escapar. Fue después de su segunda cesárea, escondiéndose con una prima y sus hijos, y así logrando huir del aeropuerto antes de que él los alcanzara. Ese fue su punto de quiebre. El divorcio se firmó en 2005 y en 2015 él incluso fue encarcelado con 11 días tras las rejas por no cumplir con la pensión alimenticia. Desde entonces, tienen 2 hijos que Tatiana ha protegido y alejado del ojo mediático. Tatiana, en entrevistas, hace una observación más que inquietante y que nos deja pensando. Y es que cuando los medios supieron de que ella había dejado a su esposo, él continuó con narrativas que la hacían quedar mal, por lo que los abusos no terminaron una vez se fue de su casa, sino que también continuaron con los medios. Tatiana ha reiterado en más de una ocasión que su mecanismo de defensa fue el humor, su alegría nativa. Incluso cuando sufrió una parálisis facial, usó la risa para salir adelante. El mal ya quedó atrás, aunque las cicatrices emocionales persisten y continúan siendo tratadas con terapia. Este es el relato de una artista que fue atrapada en la piel del éxito, pero que vivió encerrada en una jaula invisible. Era la voz de los niños. Seguramente tú y yo la vimos de pequeños, con una sonrisa en el rostro, bailando de alegría, cantando canciones donde sus letras expresaban amor y compañía.
Pero tras bambalinas, y una vez estando en su casa, Tatiana vivía un infierno. Vivía en las peores condiciones que una mujer puede vivir. Y no solo eso, sino también que ni siquiera gozó de su éxito por todo lo que su ex esposo se quedó gracias al trabajo de ella. A pesar de todo este tormento, Tatiana tuvo la valentía y el coraje de escapar. Y hoy habla para que ninguna mujer más tenga que volverse un robot, como ella lo describe. Tras separarse definitivamente de Andrés Puentes, Tatiana enfrentó un doble reto: reconstruirse emocionalmente como mujer y sostener su imagen pública como figura del entretenimiento. No fue un camino sencillo, pues el acoso mediático estuvo presente durante años. Cada entrevista, cada aparición en televisión llevaba consigo preguntas incómodas sobre su vida privada, algo que Tatiana trataba de manejar con paciencia, pero también con la firmeza de alguien que quería ser reconocida por su talento y no por su doloroso pasado. El proceso judicial con Puentes continuó por largo tiempo, entre denuncias, demandas y contrademandas, lo que desgastó emocionalmente a Tatiana y la obligó a vivir en un estado constante de alerta. Sin embargo, ella siempre buscó blindar a sus hijos de esa tormenta, priorizando su bienestar. Con el paso de los años, Tatiana se convirtió en un referente no solo de la música infantil, sino también de la resiliencia. Su historia fue algo que se repetía muchas veces en el pasado, y sobre todo en los medios y en la televisión. Personas mayores llevándose a adolescentes o incluso jóvenes para supuestamente trabajar o bien crear una relación cuando estos ni siquiera han llegado a los 18 años, porque recordemos que Tatiana se llevaba 13 años con Andrés Puentes, ya que se conocieron cuando ella tenía 16 años. Casos así los hemos visto muchísimas veces, como el caso de Gloria Trevi con Sergio Andrade, así como el caso de Luis de Llano con Sasha Sokol, el cual es todavía más extremo, ya que ella tenía 14 y el señor tenía 45 años de edad. Es así que de esta forma nos damos cuenta que ni siquiera quien parece ser una alma pura, dedicada a los niños, está exenta de vivir situaciones tan crueles como esta. Tatiana tuvo una carrera impecable. Sus canciones hacían y probablemente aún hacen felices a muchísimos niños, pero lamentablemente, parte de todo lo que cosechó con tanto anhelo se lo terminó quedando su ex marido. Este caso de la televisión mexicana es especialmente turbio, porque daba una sonrisa hacia las cámaras, pero detrás de esa sonrisa, mucha incertidumbre, dolor, tristeza y trauma se estaban germinando. Un caso digno de la televisión mexicana que tiene más que merecido su puesto en esta saga. El perturbador caso de la chica Muévete. En la era dorada de la televisión mexicana, el entusiasmo por nuevos shows venía acompañado también de historias que se tejían fuera del foco. Una de esas leyendas urbanas gira alrededor de Muévete, un programa de Televisa conducido por Latin Lover y Maribel Guardia. Esto a principios de los años 2000. En su segmento más famoso, La chica Muévete, se presentaba a 4 o 5 modelos en bikini. Se elegía una ganadora, pero circulaban rumores perturbadores. Se decía que esas pasarelas eran una fachada para ofrecer a las participantes como acompañantes a clientes. Incluso se rumoraba que cada concursante llevaba impreso un nombre para facilitar un pedido telefónico desde una fiesta o domicilio. Ninguna fuente oficial lo confirmó, pero el rumor persistió, movido por comentarios en redes, así como en foros. Se decía que estas chicas no solo eran participantes, sino que quienes conocían los códigos sabían que estaban exponiendo a chicas que vendían caricias. En ese mismo universo de luces y rumores emergió la historia que para muchos terminó convirtiéndose en trágico presagio. Cis Mosca, modelo brasileña, nacida en 1979 y radicada en México. Ella fue ganadora del título Chica Muévete. Se dijo que participó en un segmento donde modelaba en bikini en el programa Hoy, acompañada por el actor Octavio Ocaña, el niño que interpretaba a Benito en Vecinos, cuyo final curiosamente también sería trágico, sobre todo envuelto en el misterio y quedando en el imaginario colectivo como algo sumamente extraño.
El oscuro desenlace comenzó el 25 de octubre del 2009, cuando Cis asistió a celebrar una cena tras haber grabado cápsulas en el Estadio Azteca. Recibió una llamada en su celular que la llevó fuera del círculo de amigos que la rodeaban y dijo: iré a una fiesta de negocios en Morelos. Después de ese momento, pareció como si la tierra se lo hubiera comido. Nunca volvió a ser vista. El horror duró 2 días y después llegó el siniestro en Cuautla. Ahí hallaron los de 2 mujeres dentro de una camioneta con placas del Distrito Federal. Lamentablemente uno de esos pertenecía a Cis. Todo confirmado por pruebas de ADN tras una intensa búsqueda. La narrativa que la prensa, y más en redes, empezó a construir fue tan fría como despiadada. Una chica joven, ganadora de un concurso televisivo, desaparecida tras una llamada y luego encontrada en circunstancias sin aclaración alguna y con signos de agresividad, denotaba algo de verdad turbio. Para sus amigos, que creían que estaba viva después de que no tenía paradero, ver esas fotos en el CEMEFO fue un golpe devastador. Este caso reúne todos los elementos clásicos de una leyenda urbana: fama fugaz, manipulación mediática, rumores de industria oscura, desaparición inexplicable y un final sumamente oscuro y con tintes misteriosos. Lamentablemente esto no solo se quedó en un rumor o leyenda urbana. Para su infortunio, la vida de Cis se vio truncada de esa forma y de leyenda urbana pasó a ser un ejemplo vivo de cómo en México este tipo de situaciones tan turbias también ocurren en el ámbito televisivo. Por su parte, Televisa nunca aclaró esos rumores sobre la chica Muévete, ni respondió directamente el caso de Cis. Incluso figuras como Lucero negaron con firmeza la existencia de un catálogo para proveer acompañantes a gente importante y de dinero. Esto es solo una leyenda urbana, declaró Lucero. Y es que el caso, claro que nos trae a la mente la antigua leyenda del catálogo de Televisa. Y es que Alfredo Adame, entrevistado muchos años después, sí habló de una supuesta red dentro de Televisa, manejada por quien llamaba la burdelera de Televisa. Pero esto fue desestimado por la empresa y quedado nuevamente en el ámbito del rumor. En redes y foros como Reddit, estas historias viven como legado del misterio en la farándula mexicana, dejando ver que la industria de la televisión también tiene sus lados oscuros. Muévete en antros a donde ellas vayan. Solo así tendrás acceso. Leía a un usuario sobre cómo supuestamente podía alcanzarse contacto con esas participantes. El espectáculo es turbio y se manejan cosas oscuras, muy feas. Apuntó otro tras referir la desaparición de personas vinculadas a la industria, silenciadas casi con indiferencia. Esa panorámica construye un universo paralelo donde el entretenimiento televisivo no es solo entretenimiento, sino escenario de control, silencio y presunta explotación. Cis Mosca ya no está y Muévete a día de hoy quedó en el olvido, pero ambos símbolos, el show y el caso de la modelo, se ocultan detrás del velo de un silencio que alimenta su mito. Lamentablemente el caso de Cis no tiene cierre. No hay culpables transparentes, no hay justicia, ni razones aparentes. Pero sí hay preguntas. ¿Qué pasó realmente en esa fiesta a la que fue llamada? ¿Quién la contactó? ¿Por qué tardó 2 días en ser reportada? ¿Se trató de una fiesta en donde personalidades de alto poder estaban inmiscuidas? ¿Cayó en manos de una especie de élite mexicana? El contexto de Morelos en 2009 a 2010 ya era crudo. Desapariciones, crimen y muchos casos similares. Pero no con alguien popular, y mucho menos perteneciente a la televisión. La voz pública casi no existía para esclarecer qué ocurrió con Cis, pero su caso irrefutablemente parece sacado de una película de terror. Pero sucedió y pasó de la mano de uno de los shows más icónicos de los 2000. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos visto un capítulo más de leyendas urbanas de la televisión mexicana. Si te ha gustado el video, recuerda, la meta es de 10,000 likes. Es así que deja tu pulgar arriba. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones en donde dice todas. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive.
Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.